¿Y cómo son los maltratos? No puedo entender que haya maltrato en un hospital, ¿no? Bueno, todos por debajo del agua, porque de hecho su mano se lo prohíbe. Pero te dicen, tú vas a entrar todos los días a las 5 de la mañana, aunque tu reglamento diga que entras a las 7. Vas a venir de lunes a domingo, aunque tu reglamento diga que tu horario oficial es de lunes a viernes. Y sábado y domingo vayas solo si te toca de guardia, ¿sabes? Te pueden dejar una semana guardado en el hospital, sin derecho a que te bañes. ¿A que te bañes? Ajá. Había un jefe de pediatría que fue el que tuvimos en nuestra sede. Ese hombre, la verdad es que enciérrenlo en un psiquiátrico si lo ven. ¿Tanto así? Enciérrenlo. Una, nos prohibían bañarnos, nos quitaron nuestra área de descanso. 2, nos prohibían ir a desayunar, inclusive hasta cuando sabían que tú estabas posguardia, cuando sabían que tú ya habías cursado tus 24 horas de guardia, estabas cansado, estabas harto, no vas a desayunar. Nos quitaron la residencia. La residencia es un área específica para residentes médicos de descanso. Tenemos prohibido entrar a esa área. Un compañero mío se trató de tirar del 4º piso del hospital. ¿Sé qué? Se trató de tirar después de varios castigos. Él, pues era una persona homosexual que nunca fue aceptada por los médicos. Lo desmoralizaban por serlo. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. Como todos los jueves, tenemos hoy a una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que no mucha gente conoce lo que sucede. Y sobre todo en una profesión tan noble como la de ella, que a lo mejor desafortunadamente yo conocí un poquito y conozco por mis papás, pero aquí ella nos va a contar un poquito más de eso, así que preséntate, porfa. Yo soy pediatra. Actualmente estoy cursando una subespecialidad aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, voy a hablarles acerca de todo lo que uno tiene que llegar, pasar, sobrepasar, volar, brincar, correr para llegar a donde uno está, ¿no? Sí, porque, bueno, en primera, pues son 6 años de carrera, ¿no? 7. ¿Ya son 7? Ah, bueno son 5 de carrera. Ajá. Para tú tener el nombre de médico de una licenciatura en medicina son 5 años, a menos yo me formé en el norte del país. Okay. Son 5 años de carrera universitaria, más 1 año de internado médico, que es como tus prácticas profesionales, más otro año de servicio social. Para que tengas tu título de médico son 7 años, a menos en mi formación como médico. Fueron 7. Ok. Digo, tú ya conoces mucho más. Yo, por ejemplo, cursé nada más 3 años de medicina, sí. Aquí. Y mira, me vine al otro lado a hacer... Hiciste bien. Cine, decidiste a tiempo ser feliz. Te felicito. Exactamente. Pocas personas son... Me decía mi madre ser arquitecta, pero aquí estoy. Porque cuéntales a la gente, digo, como todas las carreras son difíciles, todas tienes que estudiar mucho si realmente quieres salir adelante. Pero acá en lo particular son de léete de tal página a tal página y mañana examen, ¿no? Y es Exacto. como... Cuéntale a la gente que no sabe cómo es y sobre todo a la gente que piensa estudiar medicina, sí, sepa claro. todo lo que sucede. Tienen que pensarlo muy bien. Tienen que tener amor al arte, pero tienen que amar la medicina. La medicina es muy bonita, es muy noble, como tú lo dijiste, pero no es un sufrimiento, es realmente... ¿Cómo le podemos decir para no decir sufrimiento? Es una... Carrera de obstáculos. Sacrificio. Con sacrificios. La verdad es que sí, son sacrificios. Sacrificios porque tu cumpleaños lo pasas en el hospital, porque el cumpleaños de tu mejor amigo estás en el hospital, porque pasas inclusive por situaciones en las que tu papá y tu mamá a lo mejor están enfermos o están en una situación difícil o alguien de tu familia y tú tienes que estar en el hospital porque tienes que cumplir con tu guardia, ¿no? Tienes que cumplir con tu horario, ¿no? Y al día siguiente sales cansado después de 36 horas de guardia porque uno son las 36 horas las que hace de guardia, ¿eh? O sea, no nomás va y trabaja 12 horas, no. Trabajas tu turno completo de 12 horas más cumples con 24 horas de tu guardia, 36. Sales de 36 horas y al día siguiente tienes que exponer. Y al día siguiente tienes tarea. Y al día siguiente tienes que regresar al hospital a cumplir con 12 horas de jornada. Que nunca son las 12 horas realmente. Jamás. Tú tienes hora de entrada, pero no tienes de salida. Y sobre todo, César, porque en ese lugar, digo, a pesar de que en los estudios es difícil y todo, cuando llegas
y dices emocionado, voy al hospital ahora sí a empezar a hacer guardias, a empezar a hacer práctica, porque primero vas con emoción, Uy, sí. dices por fin Feliz. Ayudar llegué, gente, Ajá, ¿no? por Que es tu fin, sueño, por fin. ¿no? Pues ayudar a la gente. Llegas y aparte te encuentras con un sistema como muy burocrático y muy al estilo a veces de novatadas y de cosas difíciles en la cuestión de que como hay rangos, Ujú. ¿cierto? Jerarquías. Hay jerarquías. No sé quién empezó la cosa, ¿no? Es como el huevo y la gallina, nunca sabes dónde Exacto, empezó, sí. pero obviamente empieza, los que están arriba hacen bullying a los de abajo, por decirlo de esa manera, y viceversa, ¿no? Ejerciendo el poder Ujú. hasta el de más abajo. Ujú. Cuéntanos esas experiencias que tuviste tú dentro del hospital, ya cuando entrabas a guardias, Ujú. ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo te enfrentaste a eso? Mm. Las jerarquías, bueno, evidentemente tú como médico interno eres el peón más bajo del ajedrez, ¿no? Eres la cadena, el último de la cadena alimenticia, ¿no? Ujú. El interno, pues es obviamente el médico que va egresando de la licenciatura en medicina, quien menos experiencia tiene en el área médica, quien vaya a hacer sus prácticas y no sabe nada, ¿no? De ahí, si tú aspiras a seguir tu formación como médico, Ujú. te especializas en una rama de la medicina, ya sea medicina interna, pediatría, cirugía, ortopedia, la que gustes, ¿no? Ginecología, etcétera. Para eso tienes que, pues, aspirar a un examen nacional en el que compites por decirlo así, depende del número de aspirantes, ¿no? Pero espérame, hiciste comillas. Acuérdate que es un podcast y también hay gente que nos escucha. ¿Por qué hiciste las comillas? porque ¿Compites? porque depende del número de aspirantes ese año. Aparte que hay plazas que Sí. están compradas, hay que decirlo Mira, también. él está informado. A ver, Perfecto. dinos qué. Ok, el examen nacional para aspiración a la residencia médica, que así se llama ENARM, cada año abre sus puertas y sus plazas a 30 a 50 mil médicos al año, en el que dice, tengo tantas plazas para esta especialidad, tantas para esta, entonces tú haces un examen anual y compites, entre comillas, con todas las personas que quieran Ujú. entrar a la especialidad a la que tú aspiras, ¿sale? Entonces, por promedio te dan un porcentaje y dices, pues quedaste o no quedaste, y la de ahí, abrirte puertas a entrevistas de hospitales, ahí es donde entra lo que tú dices. Hay mucha corrupción en el área de la medicina. Para llegar a estar en una especialidad médica, no solamente, desgraciadamente, a veces se necesita intelecto o inteligencia, se necesita poder y estatus, como tú lo mencionaste. Y muchas veces no son ni siquiera los mejores elementos, ¿eh? Exacto. O sea, son probablemente... Los que más relaciones tienen. Sí, el recomendado, ya sabes Sí, cómo sí, es el sí, sistema, sí. ¿no? El recomendado con el recomendado y que es hijo de no sé quién y que pues quiere ser pediatra, ¿no? Quiere Claro. ser pediatra y en la carrera a lo mejor fue de lo más... la fue pasando, digamos, y le quita un lugar a alguien que realmente estudió, que realmente se partió el lomo para llegar a donde tenía que llegar y ellos son los que se quedan fuera, muchos de ellos. O sea, si quitas plazas al decir, la compro, pues estás quitando realmente a gente que sí merece la pena. Y luego eso no solamente termina ahí, es una cadenita que luego tú vas a ir a atenderte con un médico de esos. Hablas del sistema de salud público, me imagino, ¿verdad? O también en los privados sucede. Los privados tienen pocas plazas para especialidad médica. Generalmente los privados se manejan aparte. Me refiero más que nada al Público. sector salud público. Decías que son jerarquías. Ajá. Cuéntame esta parte para yo entenderla porque yo de medicina no sé nada. Ok. O sea, un estudiante de pediatra o pediatría Ajá. está al nivel de un estudiante de ginecobstetricia o es diferente. Ok. Te explicaba lo de del ENARM para que, bueno, irnos por ese rumbo, ¿no? Ujú. Aspiras a una residencia, ya entras a tu residencia, la que tú quieras. No sé, yo quiero cirugía, entonces tú te especializas en cirugía, ¿no? Yo quiero pediatría, yo hice pediatría. Dependiendo del número de años de la especialidad, pues está el residente el primer año que es el R1, está el residente del segundo año que es el R2, así, ¿no? Entonces, es una cadenita de sufrimientos, es una cadenita de, no sé si, o sea, nos han inculcado tanto el maltrato y el
tú vales más porque sabes más, o el tú debes de educarlo con el maltrato y con los castigos al que está abajo de ti para que entienda, que así se maneja desgraciadamente el sistema de salud. A ver si entendí. Un R2 es más que un el- residente que es su segundo año Exacto. y va a maltratar al R1 que es su primer año. Exacto. Así es, así como lo escuchas. ¿Y cómo son los maltratos? No puedo entender que haya maltrato en un hospital, ¿no? Bueno, todo es por debajo del agua, porque de hecho su mano se lo prohíbe. Pero te dicen, tú vas a entrar todos los días a las 5 de la mañana, aunque tu reglamento diga que entras a las 7. Vas a venir de lunes a domingo, aunque tu reglamento diga que tu horario oficial es de lunes a viernes. Y sábado y domingo vayas solo si te toca de guardia, ¿sabes? Ahorita te explico lo de las guardias. Ese tipo de maltratos. ¿Estás de posguardia? Ya hiciste tus 36 horas de servicio. Te dejan guardado. Te quedas aunque estés posguardia. ¿Quién piensa después de 36 horas? Nadie. No, pues no. Y así estás tratando pacientes. Todo zombie. Ajá. Porque después de no dormir 24 horas, ya estás así como Ahora tus 30, sentidos, ¿no? ahora 36, Ahora y agrégale 36. más horas. Ajá. Más las que se le antoja a este tipo. Hay unas historias muy buenas. Esto generalmente se da más que nada en los cirujanos, ¿eh? ¿Ah, sí? Los cirujanos A ver, se la cuenta. bañan. Los cirujanos te pueden dejar una semana guardado en el hospital, sin derecho a que te bañes. A que te bañes. Ajá. Y si, ay, no. O sea, no puedo. lo puedes romper porque Sí. si no, ¿Qué No, pasa? ¿Qué te pasa? va peor. ¿Qué? Te va peor. actas administrativas. Hay hospitales que están tan inmiscuidos en ese tipo de formación que aunque tú vayas con el jefe de enseñanza, con el coordinador de enseñanza e investigación, te van a decir, eso quiso tu jefe, algo hiciste. ¿A poco sí? Ajá. Eso pasan todos los médicos, todos los especialistas. Eso pasamos todos. Así es, hermano. A uno nos ha ido mejores que a otros, a veces peor que otros, pero a cualquiera que le preguntes que haya llegado así tan lejos como una especialidad, una subespecialidad, te va a contar historias de terror. Pues cuéntanos tus historias. Cuéntanos Sí. las tuyas para Sí, saber, sí, ¿no? sí. Bueno. Porque cuéntanos cuando estuviste en R1, Ajá. en cuanto entraste, sin saber que esto iba a pasar, porque me imagino que no te preparan para eso, o tú No, ya sabías nadie. que ibas a la guerra. Es una forma de, como que ya se sabe, tú ya lo sabes. No sé qué tenemos los médicos que siempre nos inculcan en la cabeza que si no crecemos no somos nada. Nadie, ningún médico te va a decir que vas a hacer una vida feliz y vas a ser un buen médico si te quedas como médico general. Todos los médicos te meten en la cabeza que tienes que crecer, tienes que hacer una especialidad. Y estás en la especialidad, ¿y qué subespecialidad vas a hacer? Y si estás en la subespecialidad, no te vas a aventar una alta especialidad, o sea, nunca terminas de convencer a nadie de que eres un buen médico. Nunca terminas tú de satisfacerte como médico. Y esto en parte es que la medicina siempre se está renovando. Es en parte de, ¿no? Pero bueno, esto nunca se termina, ¿eh? Nunca. Cuando crees que ya llegaste al top, hay algo más que estudiar. Pero, por Esto es ejemplo, una hazaña heroica. Sí, no. lo que queríamos saber, lo que creo que César se refería es que quiere saber como alguna Claro. experiencia particular. Sobre todo esta Déjame parte de pensar. cuando Ajá. inició, cuando llegaste al ¿Qué R1. maltratos recibiste tú? Mira, en el R1, honestamente yo te puedo decir que no fue el año de maltrato. Mi maltrato fue el R2 y el R3. ¿Por qué? Porque yo hice mi especialidad en una parte del norte, en la que el R1 pues haces una subsede. Una subsede quiere decir que es un hospital pues general, en el que ves cosas como básicas y luego te vas a tu sede, que es como aquí Centro Médico, el civil, no sé, así decirlo, del área de Guadalajara, en la que ya están las subespecialidades de pediatría en el hospital y ves cosas más adentradas en la pediatría. Entonces, realmente lo que yo viví fuerte fue desde mi segundo y mi tercer año. ¿Okay? ¿Qué les puedo contar de mi segundo y mi tercer año? Bueno, yo tuve la fortuna, por así decirlo, que yo no tuve un R más a cargo, o sea, a cargo de él, ¿sí? O de ella. Yo nunca tuve un R más. Como la sede en la que yo me formé fue una sede nueva, yo fui la R más que llegó. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que no sufrí. Siempre hubo un jefe, un adscrito que me hicieron la vida imposible. Había un jefe de pediatría que fue el que tuvimos en nuestra sede. Ese hombre
La verdad es que enciérrenlo en un psiquiátrico si lo ven. ¿Tanto así? Enciérrenlo. No, sí. Enciérrenlo. Wow. Nos prohibía desayunar. Nos castigaba con horas extras. No nos dejaba ir en nuestras posguardias si no estaban tales condiciones. Corría a los hombres del pase de visitas si no traían su barba cortadita y su corbata pulcros, los corría. No tanto eso, yo digo que en la carrera de medicina siempre se debe de tener una formación con disciplina. Uh-huh. Eso está, yo agradezco la disciplina con la que me formaron, pero jamás voy a decir que el maltrato fue una buena opción. Al menos por lo que yo viví. Tuvimos en 2 ocasiones, una en el R2 y una en el R3, en la que tuvimos que demandarlos ante Derechos Humanos y el órgano de Derechos Humanos por todas las cosas que nos hacían. ¿Qué te hacían? ¿Qué nos hacían? Una, nos prohibían bañarnos, nos quitaron nuestra área de descanso. 2, nos prohibían ir a desayunar, inclusive hasta cuando sabían que tú estabas posguardia, cuando sabían que tú ya habías cursado tus 24 horas de guardia, estabas cansado, estabas harto, no vas a desayunar. Nos quitaron la residencia. La residencia es un área específica para residentes médicos de descanso. Uh-huh. Tenemos prohibido entrar a esa área. Eso es maltrato. O sea, eso, ¿cómo dices tú que no puedes dejar que una persona tan siquiera repose media hora después de 24 horas de trabajo? O tan siquiera ir a desayunar algo, ¿no? Digo, eso es necesidad fisiológica del cuerpo humano. O sea, ¿cómo no vas a permitirlo? ¿Qué opinan? No, es que, ¿sabes qué? Me dejas... anonadado. No, nunca me había puesto a pensar. Ajá. Es más, nunca me hubiera imaginado que esto pudiera pasar en un hospital. Uh-huh. Ahora puedo entender un poco por qué están de malas todos, pero... Por mi tragas. Sí, no, pero no puedo creer que un médico que ha estudiado tanto uh-huh. sea capaz de someter y de torturar, porque es una tortura. No creo que... O sea, no me imaginaría un médico que ha estudiado tanto que sea capaz de torturar y maltratar a una persona que se supone que es tu compañero de trabajo, uh-huh. que es tu equipo de trabajo, uh-huh. y que entre todos de lo que se trata esto es de salvar vidas. Exacto. Y tú estás destruyendo la vida de alguien más, porque esas malpasadas al final yo creo que terminas con úlceras o gastritis o algún desmayo que puedas tener por no comer bien, no sé. Todos tenemos trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Engordamos o enflacamos porque no comemos a nuestras horas. Realmente a veces hay días en los que no estoy ni siquiera de guardia y me despierto cada 2-3 horas en la madrugada porque ya son trastornos del sueño. Uno de verdad tiene trastornos del sueño, al menos yo te lo puedo decir personalmente. Una vez hablando de maltratos, recuerdo que uno de nuestros adscritos que también estaba, pero craziness, él era cirujano pediatra y nos dijo, ninguno de ustedes va a llegar nunca a ser nadie. Ninguno de ustedes sirve para algo. Y mira, aquí estoy en una subespecialidad médica. Todos a los que nos dijo alguna vez alguna ofensa, mira, estamos saliendo adelante. Así que creo que al final de todo, pues vale la pena. El sufrimiento jamás. Pues pero la resiliencia sí vale la pena. Sí, la verdad sí, pero no se vale que sigas el mismo patrón, porque es un patrón a final de cuentas. Si tú lo viviste, dices, voy a llegar a mi poder, y a lo mejor fuiste el más maltratado de todos, y ahora tienes el poder uh-huh. arriba, ¿no? Y dices, pues ahora me voy a desquitar uh-huh. de todo lo que me hicieron. Suena muy como militar, ¿no? Sí, yo he escuchado uh-huh. como este entrenamiento que con los militares, los de menos rango, pues les tocan unas novatadas y son duros con ellos, y si de veras quieres ser un militar honorable, pues tienes que aguantar todas las humillaciones, porque uh-huh. pues son humillaciones, ¿no? Exacto. Esto ya es maltrato psicológico, lo que nos cuentas. ¿Tú crees que
ellos hayan pasado entonces por cosas iguales o peores Sí. y esto tenga mucho tiempo sucediendo bajo la luz. Sí, ellos mismos los decían. Ellos mismos decían, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi hospital, hacía 40 notas, según ellos, ¿no? Digo, también igual le ponían de su cosecha, ¿no? Decían, yo a esta hora ya tenía 40 notas hechas, yo ya había hecho estas altas, yo me había dormido a las 2 de la mañana, había leído este tema, y tú, la. Siento que sí fueron personas que en su formación fueron muy maltratadas también, pero pues está en cada quien seguir ese patrón, como lo dices. Y esas personas, esos médicos, ¿cómo se comportan con el paciente? Hay de todo. Hay médicos que saben llevar muy bien la relación con el paciente. En mi caso, como pediatra, con los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que también depende mucho de la especialidad, pero en mi caso es todo pues toda una especialidad poder llevarte bien con los papás. Pero fíjate que fuera de eso, son apegados al paciente. De hecho, te voy a contar una, ¿no? Que ya jugaba con la vida de algo, güey, ¿no? Mi mamá, cuando estaba de residente, dice que un día llegó el R más arriba de ella, se metió a dormir y les dijo, Dios guarde, me toquen la puerta. Quien me toque la puerta se va a quedar, ya sabes, ¿no? Sí. Tantas horas, o sea, déjenme en paz. Pues un paciente se empezó a infartar. Y estaban todos, ya sabes, en el momento. Y les tocó resolver a ellas algo que no estaba a su nivel ya, de repente salió de su capacidad, porque pues obviamente hay cosas que todavía no entiendes. Sí, de su conocimiento, sí. Y el que sabía era el que estaba dormido. Ajá. Pero ve y toca, ¿no? Fueron a tocarle, salió encabronadísimo, fue, resolvió el problema, castigó, te vas a quedar, no sé cuántas horas le dejaron más, se van a quedar tantas horas tal y más cosas. Pero si es su trabajo. Ah. A ver, dime, si es su trabajo, ¿qué onda? Eso, es que se me hace increíble este tema porque no puedo creer que siga pasando. Existen directores en las instituciones y saben qué pasa. Y saben. Y hay médicos tan parados con el director, con el subdirector, con quien quieras. Él lo dijo, ¿no? Así déjalo. Voy a preguntar algo que sé que también existe, no sé si te haya sucedido, pero también existe mucho bajo ese poder el acoso también dentro de los hospitales. Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, uno como mujer, el acoso sexual está a la orden del día. Y el mismo hecho de que sea tu médico adscrito, o sea, el médico ya de base, por así decirlo, el médico, el mero mero, ¿no? El que ya no es residente, el que ya trabaja como médico especialista, pues te amenaza, te sugiere, pero bajo de eso va un castigo de por medio si no lo cumples, ¿no? A mí sí me tocaron varias situaciones de acoso sexual, pero creo que afortunadamente no pasó a mayores porque creo que supe defenderme o creo que supe hablarlo a tiempo, pero sí existen. Sí ¿Puedes existen. compartir alguna de tus historias? Sí, en el internado, que creo que, bueno, hablo del internado porque sé que las mayores historias ocurren en ese año. Parte. ¿Por qué? Porque eres el más vulnerable, desgraciadamente. Creo que todo médico al que le preguntes ese primer año de estar en el hospital es cuando más cosas suceden. Sí, un médico cirujano, un médico ginecólogo y un médico traumatólogo se me insinuaron sexualmente. Me propusieron así cosas obscenas junto con otras compañeras. Y pues sí nos amenazaron de que si no los cumplíamos iba a haber un castigo de por medio. Afortunadamente la persona que estaba de enseñanza en ese momento pues supo actuar en tiempo. No pasó más allá, no pasó a demanda, no pasó a trámites legales, pero pues se resolvieron las cosas. Eso con médicos adscritos, pero también con tu R+, como tú lo dices, como el R que está arriba de mí, también se da.
De los R's con los internos, más todavía. Sí. Tengo No una solo el duda. acoso llega a lo emocional y a lo psicológico y el maltrato no se queda ahí, va más allá todavía. Tengo una duda. Ujú. ¿Por qué tienen ese poder de ejercer esas acciones sobre alguien que no ha estudiado tanto, digamos? Es que no me queda claro. No puedo Ajá. entender por qué ellos tienen el derecho de obligarte a hacer ese tipo de cosas. Te tienen que firmar algo. De ellos depende que tú saques tu carrera o tu Ujú. especialidad. O sea, ¿qué los hace tener el poder? Ya es como una letanía, así como una profecía en el área de la medicina y de la formación, en el que el médico adscrito, el médico que ya trabaja, nuevamente lo repito, como ya un médico especialista, está a cargo de la formación del R+. Y el R4 está a cargo de la formación del R3. Y el R3 del R2, el R2 del R1 y el R1 de los internos. Entonces, por temor a las represalias, por temor a que te corran, te castiguen, tú lo haces. ¿Te tocó ver que sí corrieran gente? Sí. Sí lo hacen. Cuando es una persona que tiene poder, que está muy inmiscuida, sí tiene la facilidad de hacerlo, con la mano en la cintura. Entonces, imagínate, después de haber estudiado 7 años, de tú tener tu sueño, tu anhelo de llegar a ser un médico especialista, Que te lo trunquen. que te lo trunquen de esa manera es bien frustrante. Es muy frustrante. Y son cosas, César, que no, realmente no se hablan. Se quedan ahí como historias Ujú. tabú, ¿no? Dicen que pasan este tipo de cosas. Pero fíjate bien, maltratan física, emocionalmente y a veces hasta sexualmente. Entonces, cansas a una persona mentalmente, la desmoralizas todo lo que puedes, entonces empiezas a ejercer control sobre esas personas, porque ya eres vulnerable y tienes miedo a perder todo lo que ya llevas, que son tus 7 años atrás, que se tiran a la basura con tu sueño de ser la especialidad y quedarte solamente como médico general. Bien. Y de tus compañeros, ¿tienes historias que nos puedas compartir? Obviamente sin decir nombres, pero... Sí, en el primer año de la residencia, un compañero mío se trató de tirar del 4º piso del hospital. ¿Sé qué? Se trató de tirar después de varios castigos. Él, pues era una persona homosexual que nunca fue aceptada por los médicos. Lo desmoralizaban por serlo, lo maltrataban, lo castigaban. Y pues él intentó un día suicidarse. Ujú. Renunció. Creo que Qué fue lo mejor que fuerte. pudo hacer. Ujú. Y los médicos como si nada. No les importó, realmente. O sea, Sí, está fuerte. lo bueno es que muchos médicos, no todos los médicos son así, hay que decirlo. Exacto. O sea, esos son fichitas que tienen el poder cuando nunca lo tuvieron, Ujú. ¿no? Acuérdate que dicen que darle el poder a un pendejo y vas a adquirir el fascismo, el nazismo. Es lo que pasa, güey, al final de cuentas. Conviertes a esa gente a darle poder y a poder hacer todas sus cosas y perversiones. Ese también sueño que de todo tienen. reprimido, sea el represor. Y Exactamente. así son formosos, así llegan y órale. Ahora va la mía. Y anhelan tanto estar ahí, no te imaginas. Para convertirse en el victimario, ¿no? Se... Ujú. Ujú. Pero entonces sí, todos los médicos pasan por ahí. Sí. Unos con menor y mayor suerte que otros, pero todos, al menos los años de carrera, al menos el internado, el servicio, las horas de guardia, todo eso lo pasamos todos. Sí o sí, Sí o vas sí. a aventarte unas jornadas extraordinarias. Sí. Sí o sí. Y seguramente si nos están viendo médicos que estén en su residencia o en su internado van a estar diciendo, chale. A Si mí me saben, hicieron. coméntenos también de sus historias porque sé que sí está difícil, ¿no? Entonces sí, pues sí debería de hacerse un cambio en esa parte. Es algo que nadie le toma importancia, pero creo que también es porque muchos de los médicos no lo demandan, no lo dicen, Ujú. no sale de la institución. Por miedo.
Por miedo. Entonces ¿te aventaste R2 y R3? Ajá, desde R1, R2 y R3. Mi especialidad duró 3 años. Hay especialidades que duran 4 años. Son pocas, pero la mía duró 3. Ajá. 2 años súper intensos. Ajá. ¿Qué más en esos Rs o esos internados te llegaron a pasar? Fuera del maltrato y el abuso verbal que ejercían sobre nosotros, que era lo más intenso, nos prohibían inclusive, bueno, dentro de la formación de todo médico, pues están los cursos de especialización, nos prohibían, o sea, nos prohibían ir a cursos de especialización, actualizaciones. O sea, que no se actualizaron. No, nos prohibían todo eso. O sea, parte de la obligatoriedad de tu formación, te lo prohibían, te prohibían estar ahí. Eso también es una forma de maltrato terrible. O sea, oye, doctor, quiero ir al curso de especialización para RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que es la neonatal, para saber cómo Revivir un bebé. Revivir un bebé. Ajá. Tienes prohibido ir. ¿Por qué? ¿Tienes prohibido ir? No manches, o sea, estoy formándome como un médico especialista. ¿Cómo me prohíbes ir nada más porque quieres? Era parte de sus castigos hacia nosotros. Y ahí, por ejemplo, hablas de los médicos. Ajá. Pero también existe, no sé cómo llamarle, la especialidad, pues, de la enfermería. Ajá. ¿Cómo es la relación de los estudiantes Con los enfermeros. con los enfermeros? Bueno, hay de todo. Hay enfermeros bien buena onda, que tengo que decir que mis respetos. Hay enfermeros realmente entregados a su formación, que te explican, te enseñan con toda la amabilidad. Hay unos que nada más te ponen el pie. Hay de todo. Generalmente la relación es mala. Enfermería y medicina no se llevan. ¿Por celos o por qué? Muchas veces el enfermero tiende a ser como un relegado, como tú sigues indicaciones y órdenes médicas. Muchas veces tienden a ser como personas reprimidas, o a veces, mira, no lo digo en general, pero son personas que pues aspiraron a hacer algo más en la medicina y pues decidieron terminar en la enfermería, ¿no? Que la verdad es que yo les tengo mucho respeto a todo el personal de enfermería, son muy buenos en lo que hacen, pero sí hay de todo un poco. Si me dices, si te contesto, generalmente no hay una buena relación. Aunque sean los médicos ya, digamos, ya estudiados, pues ya con su especialidad, tampoco hay buena relación con los enfermeros. Tratas de llevar una buena relación, pero en el fondo no hay tanta empatía. 2 gremios, entonces, Sí, trabajando juntos exacto, son y separados. cosas muy distintas. Me gustaría que contaras, dejando un poquito esta parte no grata de la carrera. ¿Te acuerdas algún caso de medicina que te haya impactado cuando estabas estudiando? Mi primer día como médico interno fue el primer día que yo pisé el hospital, del primer día de mi vida, ¿no? Yo egresé en diciembre del 2015 de la carrera y en enero del 2016. El 1 de enero yo empecé mi internado. Me tocó rotar precisamente como médico interno en pediatría el primer mes. Uh-huh. Y llego y hay una cesárea de urgencia. El festivo, pues nadie estuvo pendiente de los pacientes, ¿no? Todos estaban comiendo pavo bien a gusto el 30. Pues que se muere el paciente. Se muere el bebé dentro de la pancita de la mamá. Lo sacan de urgencias, la cesárea, una cesárea impresionantemente rápida. Y sale, pues, en paro cardiorrespiratorio, sale muerto el bebé. Fue una impresión enorme de que yo, primera vez que piso el hospital y veo un bebé muerto. O sea, me pasan al bebé a mí y lo recibo morado. Y yo, o sea, ¿qué es esto? O sea, así en shock me lo llevo, lo pongo en su cunita y empiezo a tratar de reanimarlo. Y, o sea, me dice el gineco y el anestesio de, pues no va a salir, está muerto. No, pues yo me fui a llorar, o sea, dije, esto es medicina, o sea, mi primer día y lo que recibo, o sea, un niño negro, el que no pude, no, son cosas bien feas. Eso fue yo creo que lo que más me ha marcado, sí. De por sí yo creo que trabajar con bebés es difícil porque un bebé enfermo, pues, aunque no sea tu hijo, creo que uno tiene la empatía y
el sentimiento. No sé si ya superas esto después de mucho tiempo, pero pues, los bebés a mí me causan ternura, ¿no? Es lo que transmiten y todo, y ver a un te bebé hace enfermo. tener protección Sí, sobre ellos, ¿no? exactamente, ¿no? Si superas esta parte, ya te sientes que eres más insensible. Sí, la verdad es que desgraciadamente uno se hace insensible. Pierde ese, pues ya se murió. Next. Así de frío tiene que ser uno porque, Por salud mental también. claro, no te puedes clavar, no te puedes enfocar. A final de cuentas, sí es un paciente pediátrico, es tu pacientito, te encariñaste con él, pero pues tú sabías que no iba para más. Hay personas que se va a escuchar horrible, pero nacen destinadas a la muerte. O sea, hay cosas que no puedes tú resolver. Y que tú ya sabías que iba a fallecer y se va. Pues como esas anécdotas me refería, sobre todo, vuelvo a mi mamá, güey, ¿no? Me va a matar porque estoy contando sus historias. Estás sacándola. Estoy sacando los trampitos. Cuando ella estaba, creo que de interna, ¿no? De interna, no me acuerdo, salieron en una ambulancia a un caso, ¿no? De inmediato de urgencia. Lo que se encontraron, está cabrón. Era una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales. Y pues la chava se bajó pues ya sabes, ¿no? Ujú. Pero resulta que a la chava en ese momento le da un ataque epiléptico. Y al cerrar la mandíbula, los dientes, pues empezó a cercenarle Su miembro. Entonces, el chavo, por reacción y querer quitarse a la chava, no podía y no se le ocurrió otra más que agarrar el cenicero que tenía y golpearla. Entonces, cuando llegaron a la escena, pues la chava había fallecido y el chavo estaba con eso No a manches. medio cercenar. Por ese lado, más o menos una. Una paciente tuvo un EBC pues como lo conocemos como la embolia, ¿no? Uh-huh. Porque en un orgasmo ahí quedó. Y llegó al hospital. O sea, en el orgasmo le dio la embolia. En el orgasmo le dio la embolia. Y llegaron, no, pues, ¿qué le pasó ahí el morro? No, pues, apenado, sudando, ¿no? Estamos haciendo relaciones sexuales y en el orgasmo ya no regresó. Ay, Por la presión, ¿no? Se le subió. Pues imagínate, se le murió medio cerebro en un orgasmo, no, qué horror. Bueno, murió feliz. Murió feliz. Oye, dentro. Se oyó feo, pero... Se oyó feo, Es pero una broma. murió siendo feliz. Cuando estabas haciendo los R's, entonces no tenías ni tiempo para las fiestas ni nada. No llegas a tener alguna parte divertida. Ya me contaste de la parte oscura, digamos, Ajá. y la fuerte. Pero, pues, ¿qué? El cotorreo, porque luego yo veo que andan mucho personal de los hospitales cotorreando, luego hay alcohol, no Sí, sé. desgraciadamente, no te puedo decir que somos alcohólicos, aunque sí lo seamos. Pero el poco tiempo que tenemos es un desestrés. Y ahorita ya, saliendo del hospital, ¿qué vamos a hacer? Estoy harta, ya llegué a mi límite. Vamos por unas cheves. Entonces, desgraciadamente, uno, entre una cheve y otra, uno agarra ese ritmo. Le salió una norteña. Me Sí, sale- cheve. Ah, bueno, adivinen de dónde soy. Sí, yo ya sé porque Ya me sabes. dijiste. Pero, No, yo también ya. ya. escuché, sí. Pero eso es para el público. Pero para el público. Que adivinen Para el de qué público, parte del norte. Soy Cachanilla. Cachanilla de Cachanilla, Mexicali. soy, exactamente, Cachanilla de Mexicali. Calientísimo, Calientísimo. El clima, no yo. ¿no? Y allá. Aclarando. Ah, claro. Y hay diferencia en cómo se manejan los médicos allá que aquí, ¿o es lo mismo? Fíjate que ya son más alivianados. ¿Sí? Son mucho más alivianados. Aquí en Guadalajara dices que no tanto, ¿verdad? Ay, no. No, aquí no. Aquí son bien jerárquicos, son hostiles. Algunos, ¿verdad? No todos. Pero la mayoría, no. Cero relajados. Relajados. Y este tema que también se me hace importante, y a ver si tú me puedes ayudar a entender sobre las medicinas, los insumos. ¿Ok? ¿Qué está pasando ahorita actualmente con el abasto? ¿Cómo están los hospitales? Estamos en desabasto. Prácticamente total. Recortaron el presupuesto del área el presupuesto del deporte
al arte y a la salud están recortados. Eso es un hecho. Pero a nosotros nos impactó así de una manera... ¿Cómo salvas a un paciente sin medicamentos? Sin medicamentos. ¿Cómo operas a un paciente sin tus instrumentos? O sea, hay veces... ¿Te hace falta instrumental también les hace falta? Sí, hay veces que no operas a un paciente porque no estaba lavada la ropa. O porque no te llegó algún instrumento indispensable. Tan solo suturas. Dices, no manches, ¿cómo falta una sutura en un hospital, en un quirófano? Pues sí falta. El problema aquí es que a pesar de que tú tengas, o sea, que tu hospital en el que estés trabajando tenga el desabasto para cumplir con la atención médica de un paciente, tú eres el culpable legalmente. Nadie te médico, protege. tú eres el responsable como médico. Sí. A la hora de la hora, tú eres el responsable. ¿Pero cómo? O sea, aunque tú demandes y tú digas y tú protestes, como lo quieras llamar, pues fue tu culpa. Tú eres el que tiene la cédula, tú eres el que tiene el título de médico. Es tu culpa. Está cañón. Gracias a eso a lo mejor se han perdido yo creo que muchas vidas. Desgraciadamente. Y hay dos partes, ¿no? Ustedes como médicos y los familiares de los pacientes que terminan estando a veces en conflicto. Y todo causado a raíz de que no existe el abasto. Eso cada vez es más común. Y los familiares, desgraciadamente, pues no lo van a entender y en el frenesí de la gravedad de su familiar, no van a abrir y van a ampliar su mente y te van a poner atención tampoco, ni van a entender, ay, pobrecito, él no tenía la culpa. Claro que no, o sea, te culpan a ti de todo. O sea, quedan en medio ustedes entre la institución y los pacientes. Sí. O sea, ustedes quedan como los responsables tanto para la institución como para el paciente. Imagínate, quedas entre la espada y la pared. Entonces te da miedo atender a veces, güey. O sea, ¿tú crees que no te va a dar miedo que te llegue un paciente muy, muy grave sabiendo que en tu hospital no tienes el abasto? O sea, el miedo de decir, chin, a ver cómo le hago. Porque si se me muere, pues ahora la culpable soy yo. Sí. ¿Qué crees que tenga que ser para que exista el abasto? Digo, entiendo que recortaron lo que dices, pero que no es suficiente, fue una mala estrategia, no hay dinero, se roban el dinero en el hospital. O sea, ¿qué pasa? En parte que el desvío del dinero que entra es impresionante. Pues sí hay corrupción al por mayor. Creo que esa es la mayor parte del problema en todo sistema de salud, la corrupción. ¿Todavía sigue existiendo el robo hormiga o ya no? Sí. Ya sí, no, y por más que traten de controlar siempre los altos mandos, o sea, los altos mandos son un petit comité que tienen bien controlado eso. Y se sabe. Pues es que el robo de medicamentos también está canijo. Y luego lo venden en el mercado negro, obviamente, porque no hay abasto. Y entonces es más barato comprarlo en el mercado negro que comprarlo en las farmacias. O sea, por sí muchas de las familias que no tienen los recursos para solventar un servicio médico privado y tienen que ir acá y están esperando poder sacar sus medicamentos y decirles no hay. Y a veces son medicamentos caros para ciertas enfermedades. Y a veces vale el medicamento lo que ellos ganan, güey, en la semana casi. Entonces imagínate cómo afrontas ese tipo de cuestiones. Y creo, a mi punto de vista, que la salud, ahí es donde no debería ni de robarse ni de jugar con los presupuestos. O sea, ambas partes, ¿no? Sí. Porque el robar es quitar vidas. O sea, ya juegas con vidas también, ¿no? Y el recortar también, para que estos no, también causa lo mismo. Entonces, creo que por ahí la estrategia a lo mejor no es la correcta. Sí debería de reestructurarse todo, pero sí es doloroso ver ese tipo de partes y que ustedes como médicos lo tengan que estar viviendo día a día, porque también, pues quieras o no, tú quieres salvar a tu paciente. Sí, tú te quedas a la mitad, te quedas corto en lo que puedes hacer. Porque aunque uno tenga el conocimiento o la posibilidad entre su capacidad y su conocimiento resolver la situación, te quedas corto. Y tráeme esto, no hay.
está en desabasto. ¿Qué? O sea, tráeme. No, no se puede. Pues ni modo. Y todo eso tienes prohibido pedirle al papá o a la mamá que lo compre. Tienes prohibido, aunque esté como faltante o como tú creo quieras llamar, tienes prohibido decirle al familiar que lo compre. O ¿Por sea, qué? todavía. No, O sea, no. Te puedes meter en un problema legal por pedirle, por ejemplo, a un familiar de un asegurado, en este caso, pues de una institución como el IMSS, decirle que traiga un medicamento que no hay dentro de la institución o que vaya y compre algún instrumento para o una sea, decirle, oye, cirugía, necesitamos de este etcétera. medicamento para tu cirugía, tráetelo por Está fuera, no te prohibido. permitan hacer eso. No, está prohibido. Y tú como médico tampoco lo puedes meter porque luego te metes Tampoco. en una bronca, ¿no? Exacto. No, pero aparte, pues, ¿por qué tendría que meter ella No, sí, digo, pero Oye. en dado caso que tú quisieras hacerlo, tampoco lo puedes hacer, ¿no? Ajá. Al final de Sí. cuentas. Que también uno a veces termina haciéndolo. Termina poniendo de su parte para llevar a cabo las cosas. Como el caso de los médicos anestesiólogos de Durango, ¿no? ¿Escucharon hace poco? Sí. Cuéntanos, yo no. Ok. A principios de año, bueno, a finales de año, diciembre, noviembre más o menos, hubo un brote de meningitis, que es como una infección del sistema nervioso central en los pacientes, específicamente pacientes que habían sido... Cesárea, ¿no? Que habían tenido... Ajá, que habían sido operadas para cesáreas y que les habían puesto lo que es la raquia, lo que es la anestesia. Sí. Ajá. A ver, cuéntanos, síguele. ¿Qué pasó? Pues hay un anestesiólogo pues, muy famoso, respetable, en estado de Durango, que él, pues, digamos, como parte de la atención, de la buena atención que le quiere dar a sus pacientes, como muchos lo hacemos, o lo llegamos a hacer en algún momento, él sacó un medicamento muy indispensable para la anestesia de la paciente que no se contaba en ese momento, pero pues por algún otro motivo quedó pues contaminado porque lo utilizó en otro tipo de cirugías. Y pues aparentemente fue el cabo centinela que ocasionó el resto de las infecciones. Entonces, a veces es un gran problema que tú quieres hacer las cosas bien o poner de tu parte y pues termina siendo él. Y porque hay medicamentos que a veces o necesitan refrigeración o no puedes estar usando uno y guardarlo porque pues ya puede estar infectado. Pero pues si no tienes de dónde, tratas de hacer y a veces por hacer cosas buenas suceden este tipo de cosas. Sí, hay riesgos, pues. ¿No? Entonces es lo mismo si tú le pides también a un paciente que te lleve el medicamento y si el medicamento algo tiene, el responsable vas a ser tú como médico por habérselo pedido al paciente. ¿Qué crees que se pueda hacer o cómo lo podemos solucionar en tu forma de ver desde que estás adentro, ¿no? Tú estás dentro de la batalla, nosotros lo estamos viendo desde fuera. ¿Qué crees que deba de cambiar en nuestro sistema de salud? Volver a nacer todos. Es que es una ola de... ya, todos están tan maleados. Ya es generacional, esto ya trasciende generación tras generaciones. Como te decía al principio, es una letanía de que vas a ser residente, vas a ser médico y vas a ser así. Y los del hueso pues se lo están pasando todo el tiempo. Sí. Para cambiar esto tendría que pasar mucho tiempo. Limpiar todo el sistema de salud. Sí, no, tendrías dijeran por ahí la palabra esta de moda, de construcción. Tendría que haber, o sea, destruir todo y de nuevo. Exacto. Y qué triste porque el sistema de salud en México fue ejemplo de otros sistemas de salud. Sí. Va. Muchos Cuba, sí. Tengo entendido, si me equivoco me corrigen, pero tengo entendido que Cuba se fijó en nuestro sistema de salud. Y obviamente Cuba tiene mucho mejor sistema de salud, siendo un país con menos recursos, tiene mejor sistema de salud que nosotros que tenemos el recurso para el sistema de salud. Ya. Tan solo nuestro sistema de vacunación es reconocido a nivel mundial. El suerito bidoral se creó en México. O sea, somos pioneros en la vacunación. Y eso es algo reconocido a nivel mundial. Somos muy buenos médicos. También se truncan las cosas por ahí se decía, ¿no? Digo, no tengo aquí la certeza, pero se decía que la UNAM había sacado una vacuna para el COVID y no salió al mercado porque no convenía. No le convenía a los sistemas, a las farmacéuticas que lo sacara y era más económico. Entonces, hasta eso juega.
¿no? También juega ese tipo de cuestiones. Porque aquí en México se ha creado muchísimas cosas. El microdacin creo que también, ¿no? También fue aquí en México. Sí, Creo que aquí en Guadalajara fue. Que ese se utiliza para todo. Para ya. todo, ya. Sí, sí, sí. Todo. En las cirugías, en todos lados. Te cortaste, échate. Estás operando, limpia con esto. O sea, ya hay mucha gente que lo utiliza ya para todo. Somos buenos médicos. Tenemos el reconocimiento a nivel mundial. De hecho, se ha vuelto acá también un turismo médico. Exacto, turismo ¿no? médico. Mucha gente viene de otros países a atenderse a México. Desgraciadamente tenemos los recursos tan limitados que hemos sacado a flote la exploración clínica. Y por eso somos buenos, te lo puedo reconocer, somos buenos. A diferencia de nuestros vecinos de los Estados Unidos que tienen todo, tú llegas a una atención médica de Estados Unidos y primero te meten a la resonancia. Te hacen estudios de todo rápido, todo. Te rastrean todo, hasta la última neurona. Y ya después te tocan y te preguntan. Y no, nosotros desde cero. Al revés. Al revés. A auscultar, tal, vámonos, ¿no? Exacto. ¿Y eso es mejor? Sí. Que a que te metan a resonancias y... La clínica manda. La clínica en cuanto a tu estado físico, cómo llegaste a tus signos vitales, cómo está tu corazón, etcétera, así solo con tocarte, palparte, escucharte, eso te da mucho más que te dan todos los estudios del mundo. Somos buenos por eso, porque nos enfocamos en el paciente, en cómo llegó, en cómo está, antes que hacer todo lo que nos digan los números y las imágenes. Estuviste en varios hospitales. ¿Nos puedes contar ese trayecto que tuviste? Ahorita ya estás en Guadalajara, pero antes, ¿dónde estuviste? ¿Qué veías? ¿Todo ha estado igual? Cuéntanos. Bueno, mi formación médica fue en Mexicali, Baja California. Ahí hice el internado y pues trabajé como médico general. Después mi residencia fue en Chihuahua y ahorita pues ya estoy en mi subespecialidad aquí en Guadalajara. ¿No te tocó como muchos internos que se iban a los pueblitos entonces? Sí, no. Porque esa es otra, ¿eh? O sea, se van solos a la guerra a un pueblito lejos. ¿Y ellos solos? Ellos solos. Ellos Pues, solos. sí, me tocó a mí bueno, esa es una historia terrible. Me tocó conocer a un compañero que falleció a mano armada de pues, sicarios, narcotraficantes. No manches. Llegaron, pidieron ciertos insumos que no tenían. Falleció esta persona por la que llegaron pidiendo atención y al día siguiente, ¿dónde está fulano? Ahí quedaste. Y son clínicas súper pequeñitas que no tienen todo. Esa es la Son realidad. centros de salud, ¿no? Entonces, sí, y son muy, 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 muy pequeños. Por ejemplo, mi hermana también es médico. ¿No? Ya estuvo aquí, de hecho, hablando, es médico psiquiatra. Excelente. Yo fui el desbalagado, yo y mi hermano nos desbalagamos. Qué bueno. Decidieron ser felices. Decidimos ser felices. A ella la mandaron a un pueblito, sí, a la nada. Un pueblito donde, aparte, mucho machismo, mucho todo. Y ella, pues, petit, era enfrentarte y a veces con miedo de que te pueden llegar alcoholizados, te pueden llegar tal, y podrían sobrepasarse contigo y ni quien se diera cuenta. A eso se arriesga. Generalmente, cuando te vas así a esos lugares tan marginados, tú vives en esa clínica. Entonces llegan y te tocan la puerta. ¿Dónde está el médico del pueblo? Help, atención médica ya. Y así tú toda vulnerable llegas y abres la puerta y ¿qué se le ofrece? O sea, imagínense la situación de su hermana y que te llegue algo así grave. No manches, y aquí a veces no tenemos ni con qué tratarlos ahora ahí en el cerro. ¿Cómo se trabaja entonces? Si te llega una urgencia, ¿tú tienes una línea directa a un hospital o cómo es ese No, les proceso? dices que se vayan. Les dicen, ¿sabes qué? No tengo nada, pues váyase al hospital que está más cercano aquí, a 20 kilómetros. A ver si llega. Y el paciente infartándose. Sí, pues sí, ya. No puedes Cuando se hacer ocupa nada. asistencia inmediata. No tienes una ambulancia, no tienes quien los lleve, no. Por sus propios medios. Y hay gente que se va de ride, que se acercan a la carretera. O sea, son cosas impresionantes. También hay que tenerles un reconocimiento y un cariño y un aprecio a esa gente. Porque hay gente que fracturada o como dices, infartada, así se va a la orilla de la carretera y pide ride. Necesito ir al hospital, me estoy muriendo, así. Esas cosas también son tristísimas. Porque pues ahí como que los gobiernos en general, porque pues eso lleva muchísimos años, no es nuevo, no atienden
esos lugares médicamente. Es más, creo que ni saben cómo están esos lugares como tal, en desabasto. Porque pues, ¿quién va a pensar? Se oye feo, pero para ellos, ¿quién va a pensar en el pueblito que está en el cerro a 20, 30 kilómetros Ujú. de otro municipio, ¿no? Que ni siquiera tiene tampoco un mega hospital, pero a lo mejor tiene un hospitalito. Entonces, la gente de esos lugares es muy vulnerable a cualquier problema de salud. Ya. Oye, al final, pues bueno, hemos estado hablando de cosas ya medias densas, ya me pusiste. Me estás desilusionando, la verdad, y no me quiero ir triste de este capítulo. Ok. Entonces, pues trabajas con pequeños pacientes, con Ajá. niños, y también hay casos de éxito, Sí, sí. ¿no? Y no te vayas dejándome con esta sensación. Platícame alguna anécdota o algún paciente que tuviste Ujú, que haya superado su malestar o lo que haya tenido ujú. grave. Una de las historias creo que sí marcaron así mi especialidad como pediatra. En Juárez hay muchos casos de pacientes con algún tipo de cáncer, generalmente cáncer en el sistema nervioso central, o sea, en la cabecita, Ujú, o hematológicos, o sea, como leucemias. ujú. Hubo una paciente que llegó en muy, 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 muy mal estado. Todavía recuerdo su nombre, Emily. Emily tenía 4 o 5 años. Llegó Chiquita. con nosotros al servicio de urgencias, sangrando por todas partes, con su sistema inmune por los suelos. Tratamos de recuperarla, la mandamos a terapia intensiva, regresó, pasó a múltiples cirugías para ponerle quimioterapia hasta en la columnita, o sea, en el sistema nervioso central, Y tan pasó por, chiquita. sí, súper chiquita, unas cosas impresionantes. Logró salir de la primera fase de la quimioterapia, bueno, son varias fases de la quimioterapia que se somete a un paciente con leucemia. La niña, pues, es todo, la quiero mencionar porque es un ejemplo de cómo te enseñan tanto en lo emocional los niños, porque tú ves todo, tú te enteras de toda de la dinámica familiar. Ujú. La dinámica familiar, te das cuenta cómo se va corrompiendo la familia cuando un paciente está grave y crónico. No solo se queda en el paciente, se queda en el resto de la familia. Los papás divorciándose, etcétera, ¿no? Y tú te acercabas con la niña para preguntarle cómo estaba, qué estaba pasando en ese momento por su cabecita y todo. Y la niña, dentro de todo su mal, te volteaba a decir, oye, mi papá tiene novia y se está divorciando de mi mamá. Y dices tú, ay, no manches, o sea, todavía todo lo que estás viviendo, tener que ver esto, ¿no? Con tus papás. La niña es todo un ejemplo a seguir. Pasó por 2 episodios de parada respiratoria. Le sangró el pulmón, le sangró la cabecita, logró recuperarse en la terapia intensiva, salió, estuvo en rehabilitación. Ahorita la niña ya tendrá yo creo que ya unos 8 años, y es una niña que está todavía luchando con la rehabilitación y la recuperación de las secuelas, pero es una niña que ya está en etapa de 5 años posteriores de que ya venció la quimioterapia y ya venció el cáncer. Y la vi la última vez, estaba yo en la consulta externa ahí de pediatría y me reconoció y volteó y me dijo, doctora, ¿cómo está? Y yo volteé ya bien cambiada, así ya toda una señorita con su cabello largo, nada que la niña chiquita peloncita de las quimios. Me dijo, no, se acuerda de mí, yo soy tal persona. Y caminaba así hasta como un poquito con secuelas. Y no, yo lloré con ella, o sea, lloré porque me dijo, es que tú me apoyaste, tú estuviste ahí, cuando mis papás estaban divorciando, cuando salí de la terapia, me acuerdo de ti, me abrazabas. Son cosas tan bonitas que tú dices, bueno, pues el sufrimiento vale la pena. Las guardias pesadas, estar ahí con el paciente, que el paciente es el amor de la vida de alguien, el paciente es el hermano de alguien, es el novio de alguien, es el hijo de alguien, ¿no? Cuando te das cuenta que todo lo que haces tú día a día, las guardias, aunque sean pesadas, estar ahí sobre el paciente, reanimándolo, ver qué le pasa, pues tienen frutos, ¿no? O sea, tienen sus recompensas. Se siente bien bonito que después ves a los pacientes y digan, yo me acuerdo de ti, tú me ayudaste, se siente algo muy, muy, muy bonito. Yo tengo que reconocer para cerrar este episodio el trabajo que hacen ustedes, porque son vidas lo que ustedes salvan, son familias lo que ustedes salvan también. Y sí decir una cosa, que no se rindan,
Porque hay muchas veces, no todos, vuelvo a repetir, pero hay muchos médicos que ya desahucian a alguien muy rápido y le dicen, ya estuvo, se va a morir, ya no hagas nada. Oye, pero no, ya no hagas nada. Tan es así que luego voy a invitar a un primo hermano que tuvo un caso de no rendirse. Su hijo nació con una malformación en el corazón, no recuerdo cuál es. Y desde que nació lo desahuciaron. Dijeron, no, se va a fallecer, ese niño no va a progresar, no hay manera. Se estuvo picando a piedra a través de estar hablando con el médico y estar diciendo, opéralo. El médico se hartó y dijo, bueno, hay un médico especialista cirujano, creo que es cubano o algo así, y que te opere. No quería tampoco al principio, fue como yo, pues eso, pues también, pues, se va a morir en el quirófano. Lo operaron, batalló muchísimo tiempo, siguieron atendiéndolo y ahorita tiene 3 años de edad. Y es un niño que sí, a lo mejor todavía tiene problemas de tener abierta no ha cerrado su traqueotomía, porque pues, muchísimo tiempo la tuvo para ser asistido en respiración. Pero el niño veía anda, corriendo feliz. O sea, me refiero es que no te rindas hasta el final. Si ya terminó yéndose, se fue con todo el esfuerzo que hiciste. No lo desahucies tan rápido, ¿no? Porque creo que el trabajo es luchar por las vidas al 100%. Sé que se oye difícil y muchos médicos van a decir, ay, sí, tú no estás ahí, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces hay casos que sí dicen ya, no. Creo que orgullosamente te puedo decir que en ese aspecto los médicos pediatras somos los más aprensivos con los pacientes. No es así, yo te puedo decir que el 90% es extremadamente apegado a un paciente, extremadamente. No es como los adultos que es más fácil desprenderte de esa situación, no. Los pacientes pediátricos se lucha hasta el final. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé, bueno, no, en esta ocasión no vamos a revelar quién es, no hay redes sociales. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Obviamente no revelamos su identidad por lo que contó. Ya con esto ya descubrimos otra faceta que hay ahí entre la medicina. Te agradecemos mucho por haber venido. No sé si quieras agregar algo más, si te quedaste con algo. ¿Qué le dirías a los chavos antes de irnos? Que sean felices. Que van a estudiar medicina. Que no estudien medicina. No. Tienen que entender que esto es un sacrificio enorme. Y no solo se queda en las horas de estudio, ni en las horas de desvelo. Se queda en la resiliencia, en la inteligencia emocional y en el... Tienes que tener mucho amor por lo que haces para poder dejar de lado todo lo que comenté. De verdad. Si no, no es tu área. Muy bien. Pues con eso quedó. Y a mí no me queda nada más que invitar a toda la gente a que nos sigan en las redes sociales, que sigan compartiendo, que sigan comentando y que cada jueves esperen un episodio nuevo con un invitado especial, porque todos tienen una historia que contar. Muchísimas gracias por venir. Esto fue Historias a Media Luz. Nos vemos. Nos vemos, carnales. Historias a Media Luz.